Vamos a empezar un nuevo tema que lo hemos visto. Entonces vamos a ver alcantarillas, paredes, y ahora sí los famosos puentes. Aquí en estos dos puentes hay que distinguir dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta en los puentes? La hojita, por favor, de la firma la tienen, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta en los puentes? Hay que poner la medida de una cama. No, no lo mismo. ¿Cómo que sí? La misma, no me da otra. Los 40 la entrada, salida, salida. Bueno, aquí la entrada, Salida, salida, y la entrada. Entonces hay que firmar ahí. Igual en el de la semana pasada, ¿no? Ya lo tengo. Semana antepasada. Entonces aquí en los puentes no hay que perder de vista dos aspectos: el aspecto netamente estructural y el aspecto netamente hidráulico. Cuando hablamos del aspecto estructural, ¿a qué nos referimos? A un curso especial de puentes. El curso de puentes nos enseña a diseñar estructuralmente el comportamiento del puente. Eso es un tema que no es materia del curso. Nuestra materia, ¿cuál es? El aspecto hidráulico, es decir, el comportamiento que va a tener esta estructura frente a quién, frente a las avenidas, frente a los cauces, frente al comportamiento hidrológico de una determinada puente. ¿Sí? Eso está claro. Pues vamos a empezar viendo igual algunos aspectos generales. Vamos a pensar que vamos a salir especialistas de puentes, por si acaso. Aspectos generales. Pues este es el que nos compete a nosotros. Comportamiento hidráulico. Obviamente, nos indica, el puente es una estructura mayor que permite salvar o cruzar una quebrada o un río. Es decir, el comportamiento hidráulico. ¿Sí? Que obviamente va amarrado con el tipo de vía. Entonces, no es lo mismo diseñar un puente para una carretera de la red vial departamental que para la red vial local, ¿no? ¿Sí? Ahí incide la variable del IMD, ¿no? ¿Sí? Entonces forman parte del forman parte del drenaje transversal de la carretera, ¿no? Dice, el estudio deberá considerar todas las variables que permitan una estabilidad fluvial acorde con el estudio hidráulico. Lo que decía, ¿no? En esta oportunidad nos vamos a centrar básicamente a qué es lo que pasa cuando hay avenidas, qué es lo que pasa en épocas de estiaje, o qué es lo que pasa históricamente con este puente, ¿no? Dice, el río por su naturaleza es esencialmente móvil y cambiante, eso es definitivo. A veces tenemos un río que hace 10 años tuvo un comportamiento que es diferente al actual. ¿Y esto por qué?
porque San Pedro se molestó, ¿no? ¿O por qué? ¿Por qué decimos que el río es móvil y cambiante? El río Pana puede cambiar año tras año dependiendo del cauce, ¿no? Si hay un cauce derecho, un cauce izquierdo, Ya. es cambiante dependiendo de la época de lluvias Entonces, o de fenómenos, ¿no? Que suceden. en momentos excepcionales, ¿no? En comportamientos excepcionales. Le decimos es móvil y cambiante, ¿no? Porque de repente, como les comentaba, en esta zona, aguas abajo, ha habido pues una intervención del hombre que en lugar de solucionar genera un problema. A veces nosotros decimos, y los que tenemos o hemos trabajado en el tema de lo que son las emergencias, los desastres, de los fenómenos naturales, decimos el sismo hace daño. Tenemos que eliminar el sismo. ¿Es correcto eso? No. Entonces, igual acá, ¿por qué no es correcto? Porque no lo podemos eliminar, tenemos que aprender a convivir con él. Sabemos que somos un país altamente sísmico, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir las vulnerabilidades, ¿no? Y la vulnerabilidad muchas veces es de las condiciones internas, ¿no? Por ejemplo, aquí, queremos, en esta edificación, hemos construido, es una edificación aporticada o no es aporticada. ¿Qué me puede decir? Aparentemente sí. Aparentemente sí. Pero vamos acá y vemos que aquí hay una luz mayor a cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué les parece? 7 metros de luz en un techo aligerado. ¿Puede pasar algo? De repente hubo un arquitecto aquí. O sea, el arquitecto no le molesta las columnas, las vigas, ¿no? Entonces aquí no hay vigas, pues, para pasar. Entonces se supone que aquí debería existir una viga. Si no es para estar menos chata, esperamos. Si no, aquí sí hay un problema. Aquí sí hay un problema. Entonces, lo mismo, ¿y por qué? ¿Quién lo generó eso? El hombre. Entonces, si nos remitimos a lo nuestro, ¿quién genera que este río cambie? El hombre. ¿Para dónde va el aligerado? Se supone que sí. Y ese aligerado, claro, y ese aligerado tiene unas viguetas. Y esas viguetas tienen un peralte de cuánto? De 25, ¿no? Como el ladrillo de cuánto, de 23, no, de 20, ¿no? Entonces, estas viguetas, ¿qué acero estarán usando? Las viguetas, 5 octavos o 3 octavos. 5 octavos. Yo digo por la luz, ¿no? O sea, 6 metros con media y con 3 octavos peor. Entonces, aquí en este ambiente es algo que abajo no he visto, no he percatado. Y sigue la misma estructuración, o este es el último nivel, ¿no? Eso también. ¿Igualito? Diga, energía de esa arriba. Tal vez haya una viga invertida, como dicen, ¿no? Entonces, pero aquí ya hay un problema, ¿eh? Ante la presencia de un sismo, esto sí podría existir. Ya pasó en décimo. Entonces, en el cauce, decíamos, el río es, por su naturaleza, cambiante y móvil. En consecuencia, el estudio de un puente que interactúa con el río no puede independizarse del correspondiente estudio de hidráulica fluvial. Entonces, si sabemos que cambia, pues tenemos que estar con eso, ¿no? Entonces,
En el caso de los puentes es mucho más delicado. Lo que a veces no entendemos, y hace muchos años, no sé si se acordarán algunos si lo han trabajado, o no sé si había por acá, había un programa que se llamaba como Programach. Sigue habiendo, pero por ahí caedito. Sí. Es como una entidad especial. ¿Qué significa Programach? Programa Nacional de Cuencas, de manejo de cuencas. ¿Por qué? Porque lo que sucede arriba a nadie le interesa y lo que sucede abajo tampoco en el cauce de arriba. Pero sin embargo, cuando ya tenemos poblaciones aquí, ya hemos cambiado las condiciones y por lo tanto esta proyección de este puente, ¿correcto?, ya se está complicando. Si nosotros habíamos definido como eje este, ya no va a ser tal vez ese. Entonces, estas zonas críticas se vuelven vulnerables y hacen que esta estructura en algún momento tenga fallas. Entonces, por eso es necesario el estudio hidrológico, ¿no? El estudio hidrológico. Fíjense lo que dice, lo que les comentaba. La profundidad del estudio hidráulico depende de las características tales como importancia dentro de la red vial. Entonces ya pasamos a ver acá que nos interesa. También esto es de la mano. La parte estructural obedece a las cargas sobre las cuales se está sometido. Si está en la red vial nacional, si está en la red vial departamental o si está en la red vial rural o local, es diferente. Consecuencia de falla, costo, tipo de estructura, riesgos aceptables. Y esto está normado según la norma ASHRAE, que es para el diseño de puentes. ¿Ya? Entonces, en el tema estructural hay que tener mucho cuidado. No es de aventurarnos, sino en este caso lo estamos tratando y lo vamos a tratar porque es un tipo de drenaje transversal. En este caso es el puente. ¿Ya? Entonces, para nosotros, el puente es aquel que tiene pues una luz mayor a 6 metros. Mayor a 6 metros para nosotros. Fíjense qué dice la topografía. Dice, la topografía y batimetría del cauce y zonas adyacentes deberá comprender lo siguiente. En ríos con amplias llanuras donde se produzca contracción del flujo de avenida, el levantamiento abarcará 12 veces el ancho del cauce. Es decir, si yo quiero hacer el estudio topográfico hacer aquí por consideración le dice aquí podemos poner el aspecto general que la luz es mayor a 6 metros y que el río es móvil y cambiante para poder tomar en cuenta en el estudio hidráulico. Esta es la herramienta para nosotros. El estudio hidráulico es la herramienta sobre la cual nosotros nos vamos a mover, ¿no? Dice, la topografía y batimetría, que es una de las consideraciones de diseño, y vamos a poner 1, la topografía
y va y. ¿Qué dice? Dice, en ríos con amplias llanuras, donde se produzca contracción del flujo, de la unidad de levantamiento levantará 12 veces el ancho del cauce principal aguas arriba y 6 veces hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el puentecito aquí, la topografía va a ser acá, ¿cuánto? Aguas abajo, 12 veces. Y aguas arriba, 6 veces. ¿6 veces qué? El ancho del cauce. Esto es el ancho. El ancho. Entonces, si a este le llamamos A, vamos a tener 12 veces A y 6 veces A. Entonces, vamos a analizar qué sucede en toda esta área. ¿Y qué sucede en toda esta área? Cuando el río, ¿qué dice? Con amplias llanuras donde se produce contracción del flujo. ¿Qué significa contracción del flujo? Que en un momento se reduce el cauce. En el otro, él dice, en ríos donde no se produzca contracción del flujo y que tiene una pendiente pronunciada, el levantamiento será 8 veces aguas abajo, será acá 8 veces A y 4 veces acá. Entonces, en este caso, acá es con contracción, sin contracción, pero con una pendiente mayor, ¿no? Nunca menor a 150 metros. Entonces, jamás menor igual, o sea, nunca menor a 150 metros. Menor a 150 metros. Si el eje del puente se ubica cerca de una desembocadura de un río principal, lago o mar, el levantamiento considera la zona de confluencia, obviamente, ¿no? Entonces, pongamos que aquí estamos hablando de una simple quebrada, ¿verdad? Una simple quebrada, pero por acá viene, ¿sí?, un brazo del río. Ahí sí hay que analizar en su conjunto toda esta zona, toda esta zona. Si tuvieran varios afluentes, Vamos a tener que, justamente lo que dice aquí, si se ubica cerca de una desembocadura del río, lago o varios afluentes, vamos a tener que hacer el análisis de toda la cuenca, de toda la confluencia. En general, se debe incluir la estructura existente, niveles de agua, perfil longitudinal, secciones transversales, espaciados cada 0.5 veces el ancho del cauce, ¿no? Aquí, ojo con las secciones transversales, ya nos está diciendo. Secciones transversales, longitudinal, y en secciones transversales es 0.5 veces A, entiéndase, A el ancho del cauce, cada 0.5 veces A. Dice, la ubicación del puente deberá ser la más óptima desde el punto de vista hidráulico, geotécnico y de diseño vial. Algo que suena tan simple, pero es lo más complicado. ¿Cómo hacemos que sea la más óptima? Dice, desde el punto de vista hidráulico. A veces ahí es donde cometemos los errores, ¿no? Entonces queremos, por ahorrar algo, simplemente ubicamos
en una zona que no es la adecuada, ¿no? Entonces, les mencionaba, ¿qué pasa? A veces tenemos el río que es así y la carretera está viniendo así. Entonces, como siempre, vamos a nuestra línea recta, ángulo de 90 grados, X y Y, y hacemos ahí. Entonces decimos, no, pues yo lo hago así. Punto. Entonces, estas pequeñas curvaturas pueden originar el puente. Correcto. Dice, de manera tal que su curso natural no afecte su estabilidad y no produzca cambios morfológicos. Claro, en lugar de esto facilitar el paso del agua, va a originar, esto origine un embalsamiento, un estancamiento de las aguas que cambia la morfología de estas. Los especialistas en trazo y diseño vial evaluarán las condiciones de su longitud a no menor a 300 metros, aguas arriba como aguas abajo. Entonces, para esto es necesario. Entonces, decimos que 150 sí, pero mejor vayamos a la segura, ¿no? Entonces, evaluamos de aquí para acá y de aquí para acá. En la selva, ¿conocen Tarapoto? En la selva, pues toda la selva es atravesada por ríos caudalosos y sinusoidales. Entonces, van, vienen. Y justamente el Ministerio de Transportes ha desarrollado un sinnúmero de diseño de puentes. Hay una bonita experiencia. Incluso hay un puente, si no me equivoco, que está en la zona de Tingo María, que es curvo el puente. Es de concreto y es curvo. Entonces, ahí es donde tenemos las complicaciones. Porque en lugar de solucionar tenemos problemas. La forma de las cuencas, considerando forma de cuencas, estabilidad, grado de sinuosidad, lechos abandonados, lo que decía, de repente tienes un lecho que no está activo, pero que en algún momento puede originar un incremento del presión. Topografía, vegetación, esto es importante también, ¿no? Como lo decía en la selva, bueno, les comentaba, les iba a contar, el año, por 2 años estuve en San Martín, y en el río Guayaga, que es el que atraviesa la zona más grande de Tarapoto, ahí hicieron un puente. Bueno, hay 2 puentes, ¿no? Y esos 2 puentes han colapsado, son más o menos de 200 a 300 metros de longitud. Uno de ellos sí ¿cómo se llama? Lo destruyó nuestros amigos, ¿no? Los amigos de la nada, los amigos resentidos de la vida. Y ahí está, pues, es un monumento ese puente, que ya lo están reconstruyendo. Entonces ahí, para pasar de un lado a otro, pues si pasa la gente, pasa en balsas cautivas, ¿no? Y van con carro y todo, y es espectacular ese paso. Efectos geológicos, obras de drenaje, características de cauces, calidad de los materiales, corrosión, evaluación de meandros, acompañado de unas enfermeras, secciones transversales, cauces secundarios, cauces evolucionados o abandonados, erosión de curva y efectos de remanos. Pues todas estas variables son las que se deben considerar en lo que es la ubicación del puente. Entonces, segundo punto, lo anotamos aquí, es la ubicación del puente. Nos decíamos la ubicación desde el punto de vista hidráulico, geotécnico y diseño vial, y dice deberá considerar, fíjense, la forma de la cuenca, ¿qué más debe considerar? Estabilidad fluvial, la sinusoidad del cauce, ¿verdad? La topografía,
Lechos abandonados, que también esto es importante. Si no lo consideramos, luego tendremos problemas. Lechos abandonados, leche abandonada, repuesto. Lechos abandonados, topografía, ¿qué más? Vegetación, aspectos geológicos. el tema de la geología. Pero más que todo los magísteres lo que deciden convertir en una conversión del aspecto geológico, de la parte estructural de la superficie, ¿no? Claro. Pero son variables que hay que tomar, hay que siempre estar presentes. O sea, no solamente mandarnos, nos interesa el tema geológico, nos interesa el tema estructural, no. Hay que ver, tomar. A veces esa palabrita de lechos abandonados nos puede generar el problema. ¿Por qué se cayó el puente? Porque hay un brazo que no ha sido considerado y que lamentablemente en este año hubo más lluvias o hubo un desborde y avanzó y erosionó el estribo del puente. En algunos casos es necesario, fíjense, tener en cuenta el muestreo del material. El muestreo del material, del caso. Debe ser representativo para determinar la gravedad específica y análisis granulométrico. Deberán ser tomadas al menos en 4 puntos. 2 en el eje del puente, otro a 0,5B y B aguas arriba. B es el ancho promedio del río. Lo que le habíamos llamado acá, aquí se le pone D. Entonces se toma, dice 2, 6, no, escucha, 6, 3. 2 en el eje, es decir, 2 menos en 4 puntos, 2 en el eje, 2 en el eje del puente, ubicados a 0,5 B y aguas arriba. Y B aguas arriba. Cada punto se toma muestras en la superficie, ¿no? Entonces, en esto es importante, ¿para qué? Para el análisis granulométrico. Que esto obedecerá obviamente a un estudio de mecánica del suelo, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué materiales? ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué finalidad tomamos el estudio del material del cauce? ¿Con qué finalidad? ¿Es importante o no es importante? Sí, es importante para ver si va a haber asentamiento, qué tipo de material. Claro, ojo que esto no es con fines estructurales, sino es que este material que está en el cauce, cuando haya crecidas, ¿qué va a pasar? Va a ser transportado, va a ser erosionado, va a quedar en suspensión, y esto es lo que nos genera los problemas. ¿Qué más podemos decir? Y por aquí pues había una fórmula, una formulita. ¿Por qué? Porque esto, obviamente, ustedes se dan cuenta, todo esto que hemos hecho aquí, lo vamos a borrar aquí. Necesitamos al final sacar un material representativo, ¿no? Un material representativo. Porque no todo es igual. Entonces, representativo. Y para eso hay una expresión que también han hecho experimentos, han determinado. Que dice que el material representativo puede ser aquel que queda en la malla número 50 o el promedio que existe entre todos, ¿no? O también hay otra expresión
todo esto es relativo, ¿eh? Todo esto es relativo, porque si no se prueba, entre sí, donde D sub m, es el diámetro medio del material, D sub I es el tamaño de la partícula en la que el porcentaje de paso de la fracción de la partícula por tamaño menor o igual a D sub I, ¿no? Entonces también son expresiones empíricas. Delta sub P es el porcentaje del peso material cuyo tamaño cae dentro del intervalo. ¿Ya? Estas son fórmulas, como les digo, expresiones que no es de usarlas ni aventurarse a usarlas, sino hay que tener un estudio. Entonces, esto que estamos hablando es del material que está en el cauce. Ojo, que no es el material sobre la estructura de fundación, sino en el cauce. Aguas arriba y aguas abajo. Dice, debe determinar el estudio hidrológico con objeto de determinar la avenida de diseño caudal máximo en condiciones de crecida, a través de las teorías estadísticas o series históricas de caudal máximo registrado. En segundo caso, mediante métodos indirectos de relación a multiplicación de correctivo. Entonces, ¿qué es necesario? El análisis de la avenida de diseño o caudal máximo. La avenida de diseño ¿de dónde sale esto? ¿Quién me dice? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? La avenida de diseño caudal máximo. ¿De dónde sale? Del estudio hidrológico. Así es. Entonces, para eso no se olvide que acá hay métodos estadísticos. ¿Correcto? O tenemos la relación entre precipitación escorrentiva. Y esto, ¿quién lo maneja muy bien? El SENA. Servicio Nacional de Hidrología, SENA y Meteorología. ¿No? Esto que está aquí, no se olviden, por favor. Este caudal de diseño o caudal máximo siempre está asociado, siempre está en función de periodo de retorno, riesgo de falla y la vida útil. No se olviden. Periodo, riesgo de falla, y para eso hay unas tablitas que también se las voy a entregar. ¿Cuándo? El día de mañana. El día de mañana es examen, ¿no? Examen. Examen oral. Escrito, se cansan de escribir, me dice. Entonces vamos a darles un examen para que lo resuelvan en su casa. Una vez que lo resuelvan en su casa, me envían por correo y me dicen, ya lo estudié. Es decir, en ese examen va a haber todo el resumen de lo que deben saber. Como son los tips que deben andar así como cuando andan aquí. ¿Cuánto es el diámetro cuánto es la densidad del acero de 5 octavos? ¿Sí? Andan así con su tablita, ¿no? Ya se las saben de memoria, ¿no? ¿Cuánto es la densidad de un cuarto? Parametrado. Entonces esos son los tips que deben ser. ¿Ya? Así que no se asusten, no voy a decir que es examen escrito. Va a ser escrito, pero para la casa. ¿Está bien o no? A ver. Vida útil, ¿no? Sí, ve la vida útil. Vida útil de eso.
Dice, en el caso de que el puente se construya en una ciudad con alta densidad de población o se ubique medianamente aguas abajo de esta sobre un río de amplias llanuras, el periodo de retorno será superior a 100 años. 100 años. ¿Habrá información hace 100 años? No, no. Definitivamente no. Otra de las consideraciones de diseño, será el gálibo, un nuevo término. ¿Me escucharon? Gálibo o altura libre, eso es lo que menciona el reglamento, o altura libre. Dice, es el espacio libre entre el nivel máximo del flujo de crecida y el nivel inferior del tablero del puente. ¿Cuál es el nivel del tablero del puente? ¿Dónde queda? En la parte inferior, ¿sí? Sobre la superficie. Su objetivo es dejar pasar las fluctuaciones del flujo cuando interactúa la corriente y la estructura proyectada, producto de la sobrelevación del flujo por efecto del remate, transporte de material flotante y material sólido. Es decir, cuando hay una crecida, ¿verdad? Viene acá, este es el nivel del río, y obviamente aquí la superficie debe estar acá. Entonces, ¿cuál es la altura libre? Será esta altura, ¿no? Esta será el gálibo o altura libre. ¿Ya? Entonces, vemos acá. Quiero llamarlo así. Esa es la altura libre. ¿Qué nos dice? En general, si existe evidencia que la corriente transporta todo, considerar 2.5 metros. Entonces ya te dan un dato que no puede ser, tiene que ser mayor o igual a 2.5 metros. Y si es relativamente limpia, 2 metros. Para ríos navegables, considerar lo indicaba el diseño geométrico. Hay una norma en diseño de puentes. Es la norma EG del 2001, del MTC. Ahí habla sobre el diseño geométrico de los puentes. Dice, es muy común que en los ríos de nuestro país haya abundante transporte sólido, debido al carácter torrentoso de los mismos, con manifestada erosión de los suelos en las partes altas de la cuenca por actividad humana muchas veces. Les mencionaba y me olvidé terminarles de contar del Pronamach, ¿no? Entonces el Pronamach es el ente, o era, no sé si ahora hay, pero en el Cusco trabajaron bastante, ¿no? En Cusco, Cajamarca, en todas las selvas se trabajaron bastante. Era conocido el trabajo del Pronamach. Era lo que se encargaba de qué, pues, justamente de proteger las cuencas. Entonces, una de las maneras de proteger las cuencas, ¿cuál es? Justamente esa loable acción o esa tarea tan difícil que es de sembrar árboles o de forestar, no reforestar o forestar, no tala de árboles, lo que hacemos. Entonces, esa es una de las maneras de poder proteger las cuencas. Por lo tanto, dice, el diseño de los puentes exige la consideración de un gálibo conveniente para dar paso no solo al flujo, sino también a los materiales flotantes. Entonces, esa altura libre es más o menos lo que hace. En algunos casos, como les decía, de 250, y en algunos casos es de 2 metros.
Seguimos con las consideraciones de diseño. Todo esto son tips que debemos conocer y son los que están ahí establecidos. ¿Nos quedamos en qué? 5, ¿no? 6. Ahora toca el 6. El 6 es el coeficiente de rugosidad de causas naturales. Coeficiente de rugosidad. ¿Quién nos daba este? Nuevamente nuestro amigo Mann. Nuestro amigo Mann. Dice, para obtener el coeficiente de rugosidad de Mann se requiere de la experiencia del especialista para realizar las estimaciones que puedan apoyarse en antecedentes en casos similares, tablas y publicaciones técnicas. No es por poner y aplicar la fórmula, ¿no? Y para eso hay una expresión, dice que la describe Cowan, dice el coeficiente de rugosidad n será igual a n sub 5 por n0 más n1 más n2 más n3 más n4 por y cuando dice T2 es la tabla 2. Entonces, ¿qué es N0? Es la rugosidad base para un canal recto, uniforme, prismático y con rugosidad homogénea. Ahí está. Fíjense esta variable, ¿no? Asume que hay un canal recto, uniforme, prismático y de rugosidad homogénea. Asume que hay una rugosidad referida a irregularidades de la superficie. Asume que hay una variación en la forma y dimensiones de la sección. Asume que hay una obstrucción existente. Asume que hay presencia de vegetación. Y asume la variación de la forma y dimensiones de la sección. Es decir, todas estas variables son las que él considera y por lo tanto dice, es el promedio, ¿verdad? Por la rugosidad referida a la variación. Es el famoso codo. Y hay tablas, ¿verdad?, donde hay valores. Otro, por ejemplo, que es Strickler, dice la rugosidad es igual a 0.038D. Es igual a 0.038D a la 1/6. ¿Por qué? ¿De dónde? Buena pregunta. D es el diámetro representativo de la rugosidad superficial. Y ojo, que aparte de eso, la rugosidad no es uniforme en todos los tramos. O sea, si así no es igual, peor se trata del examen. Por ahí hay otro que habla de una rugosidad compuesta, que es el método de Einstein y Banks, que demostraron mediante experimentos que la fórmula de Manning no era la correcta y sacaron otro valor. Entonces, queremos anotarlo ahí, Einstein y Banks. Dicen, por ejemplo, que n sub c
es igual N sub C es igual a la sumatoria de N sub I a la N sub I N sub C es igual a la N sub I del medio por X sub I N sub I por X sub I entre X. Todo eso elevado a la 2 tercios. Todo esto elevado a la 2 tercios. Son experimentos antes de la fórmula. A veces, como a nosotros los ingenieros nos gusta ver las fórmulas, ahí estamos más contentos. ¿Qué significa N sub C? Coeficiente de rugosidad global. N sub I, coeficiente de rugosidad asociado a la subsección. Este lo hace por sección, sección I. X sub I, pero el parámetro mojado. X, parámetro mojado de la sección total. Y son las subsecciones. Entonces, este que está acá usa subsección. Es obvio. En todo el cauce no va a ser lo mismo. Luego tenemos otra consideración que son las fajas marginales. Así lo llama, fajas marginales. ¿Qué dice? Dice, son bienes de dominio público, conformadas por las áreas a inmediaciones superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales. O sea, es un bien de dominio público. Son las fajas marginales, así le llaman. Son fijadas por la autoridad administrativa del agua. ¿Cómo se llama? El ANA y el ANA. Correcto, ellos son los que definen. ¿Quién es dueño de? El Estado. Teniendo en cuenta la magnitud e importancia de la estructura hidráulica, presas, reservorios, embalses, canales, puentes, entre otros, es el espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas de los cauces de uso público requerido y máxima crecida por venir de los ríos del agua. Entonces, ¿qué es? La faja marginal es de dominio público y es determinado por el ALA o por el ANA. Ellos son los que determinan. Entonces, si tenemos aquí un puente, ¿verdad? Este puente atraviesa esto que está acá. Entonces, él dice quién es responsable de esto y quién es responsable de esto. ¿Quién es responsable de esto y quién es responsable de esto? Son las fajas terminales. Marginales. Y fíjense, no solamente para puentes, ¿no? Presas, reservorio, embalses, canales, etc. Todo lo que conozca. Firmar la hojita, entrada, salida. Las hojitas. Firmaron la semana pasada también entrada y salida, ¿no?
entrada, salida, y mañana es domingo. Ya firmamos para domingo también, ¿no? También hay lo que es la evaluación de obras existentes. Evaluación de obras. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, el feedback, ¿no? De esa manera vamos a estar pendientes de lo que sucede. El comportamiento estructural ha desnudado puntos críticos, tipos de los incrementos caudales, información de la población, es decir, una visión completa del tramo de estudio. Entonces, esto es lo que nos da la evaluación de obras. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos visto todo lo que son consideraciones de diseño. Ahora vamos a entrar al punto C. Punto C, que está referido a los parámetros hidráulicos. Parámetros hidráulicos. Y dentro de esos parámetros hidráulicos tenemos el primero, que es el perfil del flujo. Permitirá, dice, obtener, perfil del flujo, permitirá obtener el nivel alcanzado por el agua para el caudal de IC. El caudal del perfil del flujo deberá incluir la presencia del puente proyectado. Ojo, debido a que cuando el flujo interactúa con la estructura, se produce una sobreelevación del agua a la entrada del puente y una depresión del agua en la salida. Comportamiento que es normal, ya que el agua trata de ganar energía potencial a fin de que pueda atravesar la sección contraída. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una energía que necesita, al poder tener un obstáculo, el agua, y al poder estrangularlo, trata de pasar. Entonces, aguas abajo, se produce una sobreelevación del nivel, y aguas arriba, aguas arriba se produce una sobreelevación, y aguas abajo se produce la intensidad en mayor cantidad. Y si una vez conocidos los niveles de agua, el especialista puede establecer la altura mínima que ofrecerá el puente. Si tenemos estos valores, ya más o menos tenemos una idea. Y la otra esta vez la más importante, que es la socavación. Aquí ponemos antes, durante y después. Antes de la crecida, con la crecida. La socavación es un fenómeno hidrodinámico y es la causa más frecuente de falla que afecta a las cimentaciones de los puentes. Entonces, ¿por qué fallan los puentes? Por el problema de la cimentación. Dicho fenómeno es una combinación de distintos procesos, unos que se producen a lo largo plazo y otros transitorios con el paso de avenida. Claro, ¿alguien se ha percatado de que le da mantenimiento a los puentes? Los de cima, pero el resto. ¿Recuerdan el año? Se produce el fenómeno del Niño en Piura del año 97-98. Sí les conté, ¿no? Del puente. No les conté. Entonces había un puente, que era un puente carrozable, que unía 2 distritos, y ese puente estaba cimentado sobre estribos de concreto armado. Y entonces la capacidad de ese puente
que era de 2.200 metros cúbicos. Ustedes saben que en el caso de las inundaciones o de las lluvias es controlable, o sea, la gente puede tomar sus previsiones, a diferencia del sismo. El sismo no te avisa, en cambio la lluvia sí. Tú sabes en qué tiempo va a venir la máxima venida. Entonces se había previsto que más o menos como a las 12:45 o 1 de la tarde se iba a producir la máxima crecida y tenía alrededor de 4.500 metros cúbicos. Entonces esas previsiones hicieron de que el gobierno regional, en este caso de Piura, hiciera unos trabajos dentro del cauce. Pero ya como sabían que iba a venir el fenómeno del Niño, ahí estaba en la época de Fujimori, puso a los amigos del Ejército Unido de la Historia, y efectuó la limpieza del cauce. ¿Pero qué hizo? Sobreexcavó el nivel. Pero como ese puente había soportado no un fenómeno, sino el fenómeno del 83, el fenómeno del 92, este era el 97. Pero había sobrepasado todos los cálculos. Igual hicieron la limpieza del cauce y todo el cauce. Terrible, este puente tenía 3 estribos. Uno aquí, uno aquí, y uno acá. Entonces, este cauce, que normalmente tenía todo su sistema de cimentación acá, el material existente está ahí. Entonces, esta capacidad 1 más la capacidad 2 daban 2.250 metros. ¿Qué hicieron? Dijeron no, porque como aquí había material, empezaron a limpiar. Y tal vez hicieron, aquí estoy exagerando una figura, pero hicieron esto. Vino la crecida y llegó exactamente a la altura, ni un poquito más ni un poquito menos del fondo del tablero. 4.575 metros. ¿Qué creen que pasó con ese pueblo? Se cayó. Vieron como cerca de 35 muertos. No pensaban. Y ahí se empezó un juicio para quién era responsable. Entonces dijeron, el presidente del gobierno regional, como era el presidente del Comité Regional de Defensa Civil, debió haber autorizado, debió haber dispuesto que no se aperture el paso de ese pueblo, porque ya había la máxima crecida que llegaba a 2 horas. Entonces al final se le dio el puente, que era una combi con gente que iba caminando, así, se desplomó de pronto. Ni siquiera fue por partes, sino entonces es importante el fenómeno de la socavación para que no nos suceda. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos avanzando. Luego de parámetros hidráulicos pasamos ya al cálculo hidráulico. Y aquí si vienen como 50 metros. Punto de cálculos hidráulicos. Dice, en el cálculo, en primer lugar se debe determinar la capacidad hidráulica de la sección de escurrimiento o caudal de diseño y luego la sobrelevación del nivel de agua provocada por el puente y estimar el nivel de socavación potencial total en la zona de fondos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, tenemos que apuntar, se debe determinar el caudal de ese, el caudal máximo de ese. Luego, la sobrelevación, es decir, el borde libre. Y luego, el nivel de socavación.
No es que el puente realmente es una estructura de embalse. Y quieras o no, va a incrementar ese nivel de agua. Entonces ahí es donde hay que tener especial cuidado. ¿Y dónde se da la situación? En los acuíferos. El cálculo de los niveles de agua se considera la capacidad hidráulica y el cálculo de la sobreregulación y se realiza de forma variada. Para eso tenemos el primero, que es el cálculo de los niveles de agua. Entonces aquí, en el cálculo de niveles de agua, asociamos inmediatamente con quién, con la ecuación de la energía. ¿Cuál era la ecuación de la energía? Y me dice es Z2 más C2 sobre gamma más B2 alfa 2 B2 al cuadrado sobre doble C es igual Z1 más B1 integrando alfa 1 por B1 al cuadrado sobre doble C más, que me olvidaba, valor de energía. Entonces, ¿qué dice? Es 1 es aguas arriba y 2 es aguas abajo. 1 es aguas arriba y 2 es aguas abajo. Z es el nivel de pelo de agua en los extremos del trago. B la velocidad media en la sección mojada. Alfa es el coeficiente de no deformidad de distribución de las velocidades. E la aceleración de la gravedad y es la pérdida total de energía en el tramo, considerando un tramo. 1 que es aguas arriba, 2 aguas abajo. ¿Cuál es la incógnita? Es el nivel 1. Esto que está acá es la incógnita. Entonces vamos a tener dos ecuaciones, perdón, una ecuación con 3 variables. Pero aquí básicamente lo que se va a determinar es esto. Esto es básicamente el método. Y el método más usado es el HSE, que es Hydrology Medio Center River Analysis System. HSE-RAS. Es un método iterativo. Dice, un modelo muy empleado en nuestro medio es el HSRAS, actualmente muy utilizado para calcular parámetros hidráulicos para el diseño de obras de cruce de cauces naturales desarrollado por la UC Armed Corps of Engineers. Entonces, de las Fuerzas Armadas
los ingenieros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En este tema, lo que es los cálculos hidráulicos, hay algunas consideraciones que vamos a comentar aquí. Como decíamos, los cálculos hidráulicos, el primero era los niveles de agua, 1, niveles de agua, a través de la ecuación de segundo, algunas consideraciones. Algunas consideraciones. Si el flujo es gradualmente variado y la pendiente de fondo es pequeña, debe ser menor a la mitad. El tercero, tal vez el más importante, y vamos a ver más a detalle, es la estimación de la socavación. Los procesos de socavación son las causas más comunes de falla en los puentes, los apoyos, la cual afecta a la cimentación por el insuficiente nivel de desplante o construcción inadecuada, por lo que la estimación de la profundidad de socavación toma en cuenta lo siguiente. Dice, la socavación originada por la construcción del puente llamada socavación general. Tiene una socavación general. Y está asociada a la construcción del puente. Luego, hay la socavación originada por el estrechamiento, llamada socavación por contracción. Por el estrechamiento. Y finalmente, la socavación local, que es la originada en los apoyos, que son los pilares y los estribos. En muchos casos es estimado en función del observado. ¿Cuántos tipos de socavación tenemos? 3. ¿Cuáles son? La general, la local y la por contracción. Es un guacho para la prueba. Igual se usa, fíjense, el software que faltó la FT HS RAS versión 2003, que permite estimar la profundidad de socavación por contracción local en pilar y estribos. Vamos a ver la socavación general. Vamos a ver la socavación general. Que tiene que ver con la construcción en sí del puente. Dice la máxima profundización del cauce cuando alcanza la condición de transporte crítico, donde la velocidad del flujo se reduce al punto en que la corriente no puede movilizarse y arrastrar más material del lecho, y a su vez
Ustedes se han dado cuenta, ¿no? A veces llega el agua, llega el puente y está, aparentemente no hay movimiento. Y es lo que sucede. Pero abajo, el agua está haciendo su trabajo. Al punto de que no puede movilizar y arrastrar más material del lecho, y a su vez no existe el transporte material más arriba, ¿no? Originando que la sección geométrica se modifique. Es decir, la velocidad de escurrimiento es igual a la velocidad crítica del arrastre. Claro, pues, al tener un estrechamiento producto del puente, ¿qué va a pasar con la sección aguas abajo? Se va a ver incrementada, porque el agua va a empezar a erosionar. Aquí están los métodos más usados. Velocidad crítica y agua clara. En la velocidad crítica dice el método velocidad crítica y agua clara. Velocidad crítica y agua clara. El método utiliza el criterio del principio de movimiento de un fondo granular bajo una corriente permanente. Entonces ya está asumiendo que el fondo es granular y es una corriente permanente. La profundidad máxima de separación general se alcanza cuando la velocidad crítica es igualada por la velocidad media de la sección, donde la velocidad crítica está en función del parámetro de tensión. Pues aquí da una expresión gigante que si gustan la puedo indicar, pero no se la van a aprender. Hay un método que es el método de la velocidad crítica y se basa básicamente en que la velocidad de crítica es igualada por la velocidad de la sección. O en otras palabras, no hay movimiento aparente. El otro método es el método de Lichman. Entonces aquí la velocidad crítica es igual a la velocidad de escurrimiento. Y Lebedev. Y Lebedev. ¿Qué dice este método? Dice, es el más usado en nuestro país para el cálculo de la separación general, incluyendo el efecto de la contracción del puente. Se fundamenta en el equilibrio que debe existir entre la velocidad media real y la velocidad media erosiva. La velocidad erosiva no es la que da el inicio del movimiento de las partículas al suelo suelto, sino la velocidad mínima que mantiene un movimiento generalizado. Igual de la misma manera. Y aquí hace en el método de Lichman, hace la distinción entre suelos granulares y suelos cohesivos. Entonces, no sé ¿en qué está en función? ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en que la velocidad mínima, en que la velocidad real está dada en función de las características y es capaz de levantar y poner en un sedimento de suspensión, ¿no? Que se fundamenta en que debe existir un equilibrio entre la velocidad media real de la corriente y la velocidad media erosiva. Entre la velocidad de la corriente debe ser igual a la velocidad de la velocidad de la corriente debe ser igual a la velocidad erosiva. Luego tenemos el método Strauss.
Se estima el posible descenso que sufrirá el fondo del cauce debido a la reducción de la sección transversal. Entonces, hay un descenso estimado que debe sufrir la sección transversal y para eso da una expresión, ¿no? Que está en función de las profundidades. Y finalmente, el método de Lausen está en función de las profundidades o alturas. Y se considera los casos de socavación en el lecho móvil o en agua clara, el método más usado en los Estados Unidos. Entonces, de la misma manera, hace el cálculo para las profundidades. Este también está en función de las profundidades o alturas. Profundidades o alturas. Todos estos métodos, por si acaso, son métodos experimentales, donde hay variables, ¿no? Por ejemplo, este último dice H sub S es igual a Q sub 2, Q sub 1, B sub 1, B sub 2, K1. Y todos estos KB son valores obtenidos en laboratorio. ¿Ya? Como siempre, todas expresiones validadas. Así es. Toda expresión es validada. Muy bien, así como hay una socavación general, hay también una socavación, decíamos, local. Una socavación local. En pilares, a la fecha no existe, fíjense lo que dice, a la fecha no existe una solución única, debido a que son aplicables para causas aluviales y no consideran la posibilidad de que materiales más gruesos y de mayor peso estén presentes en el lecho. Y ahí tenemos, fíjense cuánto tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Entonces, este local es el que se produce en pilares y en estribos. ¿Cuántos metros hay? 10. En estribos, depende de la forma del estribo, las características del segmento, forma de sección, profundidad del flujo, puede ser de agua clara o lecho móvil, depende de la interacción del Hay también unas tablitas, unos ábacos que sirven para poder utilizar. Luego el método en estribos, podemos mencionar el método de Liu-Chan, Skinner, acá. Entre los métodos para el cálculo de la situación local del estribo tenemos Liu-Chan, Skinner, Tomanov, Melville y el Giro. También por la misma finalidad. Entonces, el primero, decíamos, es el de los pilares, el método de los pilares, el método de los pilares. Dice que no hay un método exacto, la mayoría de las ecuaciones son aplicables. Asumen situaciones y en el caso de las
del método, perdón, de la socavación local por estribos, decíamos que depende básicamente de las características, lo que hemos apuntado acá, ¿no? Depende de la forma del estribo, características del sedimento, forma de la sección, profundidad del flujo, en las márgenes, caudal que es interpretado por el estribo de toda una causa. Entonces, ¿qué hace? Al estrangularse, hay una socavación local que afecta directamente a los estribos de los pilares. Y no también su método. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre los métodos? No es necesario que se lo sepan, solo saber que existen, que son métodos empíricos. Y cada uno tiene una expresión. ¿La temperatura puede ser algo? En el caso de lo que es los cálculos hidráulicos, no hay ninguna variable que tenga que ver con los cálculos, mucho menos en los parámetros. O sea, los parámetros son previos los cálculos. ¿Qué parámetros tienes que evaluar? Los parámetros que tienes que evaluar son la socavación y el comportamiento del flujo. En este caso, no hay. Ahora, el comportamiento del flujo, pues tal vez la temperatura pueda afectar. Si es bajo cero, y ahí tienes un problema. Y hay material que transporta que ya está pesado. Para eso también hay unos cuadritos, unas tablas, resumen donde están todos los métodos. Todos los métodos. Ahí también habla del diseño del enrocado, también entre los métodos de protección. Y hasta ahí hemos llegado con el drenaje superficial. Ahora vamos a entrar ya a la penúltima parte. ¿Qué hemos visto? Fíjense si recuerdan aquí nomás. ¿Qué dice ahí? Hemos visto todo lo que es el drenaje transversal. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué tipo de drenaje transversal tenemos? Las alcantarillas, los badenes y los huecos. Cada uno inmerso dentro de todo lo que son los estudios hidrológicos. ¿Ya? Como les digo, no hemos visto la otra parte que después está en rojo, que es la parte estructural de los puentes. ¿Correcto? Sin embargo, es fundamental saberlo. Pero eso no lo aprendes de un día para otro. Ni en un curso de estructura lo aprendes. Y luego, ya hemos visto la última parte, entramos a la última parte que ya es el drenaje longitudinal. Entonces aquí es un tema bien interesante, también basado en ecuaciones, y vamos a ir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Nos damos un descanso de 5 minutos para poder tomar ánimo?